Buenos días para todos. Les doy la bienvenida en nombre de la Dulce Cooperativa de Seguros. Mi nombre es Alejo Campagne, soy ejecutivo de cuentas de la Casa Central, ubicada en la localidad de Nicanor Olivera, estación La Dulce. Agradecemos a todos los presentes que se conectaron para participar en este ciclo de charlas informativas organizado por la cooperativa, como una forma de brindar información útil y de calidad a los asociados. Les recordamos que quien quiera realizar una pregunta a nuestro disertante puede hacerlo en la zona de preguntas y respuestas, y al finalizar las estaremos respondiendo. En la charla del día de ayer estuvimos junto al meteorólogo Leonardo de Benedictis hablando de tendencias climáticas enfocadas principalmente a la zona sur y sudoeste de la provincia de Buenos Aires. A continuación, que nos hablará de las tendencias climáticas para la zona norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero. Los saludamos a Leonardo de Benedictis. Buenos días, Leo, ¿cómo estás? Alejo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo Muy bien? bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Otra mañana que amanece con muy bajas temperaturas. Sí, tal cual, tal cual. Estamos en esta semana que tiene justamente como característica las bajas temperaturas. Ayer fue, te diría, el extremo más bajo, hoy empezó lentamente a subir y va a seguir con esta tendencia en los próximos días, así que de a poquito nos alejamos del frío más intenso. Bueno, Leo, todo tuyo, te dejamos trabajar. Bueno, muchas gracias. Como siempre, agradecerles por esta invitación, por permitirme estar con ustedes participando a la Dulce y, bueno, y poder estar un poquito contando cuáles son las tendencias a nivel general. Vamos a estar mirando las perspectivas tanto en lluvias como en temperaturas para los próximos meses, pensando, bueno, en el desarrollo de la campaña fina y también apuntando a la campaña gruesa para ir viendo cómo se viene generando todo este panorama. Como hacemos habitualmente cuando hablamos de tendencias en el largo plazo, lo primero que empezamos a mirar es las perspectivas de ese famoso evento El Niño o La Niña, bueno, es decir, cómo está el Pacífico, porque, como siempre decimos, es una situación que lo que nos genera la temperatura del Pacífico es una circulación general de la atmósfera, que lo que provoca es cambios en cuanto al ingreso o a la distribución, para decirlo correctamente, a la distribución de la humedad a nivel planetario. No es solamente una región de nuestro país, sino que estamos hablando de todo el planeta o gran parte del planeta, porque Australia tiene impactos, Estados Unidos, Brasil, bueno, todo Sudamérica en realidad, parte de África, parte de Europa, parte de Asia, se ven con impactos con respecto al evento El Niño o La Niña. En algunos casos está potenciado, como nosotros y Australia, que se ven los casos más significativos, y después en menor medida lo que pasa en África, Europa y Asia, que tienen un impacto menor con respecto al evento El Niño. Pero digamos que este evento en sí comanda las condiciones generales de la circulación general y se utiliza para hacer proyecciones en el largo plazo. Por eso, lo primero que miramos es la proyección, los pronósticos que se hacen con respecto a la temperatura del agua de mar de la zona del Pacífico Central, que justamente lo que determina eso es en qué tipo de evento estamos ubicados, y la proyección hace pensar en dónde podemos terminar a medida que vaya avanzando los próximos meses. Para eso vemos este pronóstico, este es el pronóstico que utilizan en Australia, que en realidad es parte de lo que utiliza el mundo entero. Hay modelos australianos, norteamericanos, europeos, bueno, de todas partes del mundo, incluso sudamericanos, en Brasil, en Argentina, se hacen este tipo de proyecciones con modelos globales, y lo que se ve a nivel general, utilizo este porque es bastante gráfico, en donde se ve con la línea negra llena la temperatura que se estuvo observando en esta zona de interés, que es la zona central del Pacífico, en la franja ecuatorial. La zona central es un área bastante acotada, parece algo como muy chiquito, pero insisto, es lo que comanda a nivel global las condiciones de distribución de circulación y distribución de humedad en los distintos puntos del planeta. Por eso, en la línea negra llena, que llega hasta el mes de junio, es el dato observado promedio, eso es lo que se estuvo registrando. Y después, la línea verde es el promedio de los pronósticos que se vienen realizando a lo largo del tiempo. Cada uno bueno, la línea verde es el promedio de temperaturas pronosticada, y cada una de estas liñitas grises que se ven son diferentes modelos, diferentes proyecciones de modelos,
en donde cada uno, bueno, justamente de esas proyecciones hace un camino particular, ¿sí? Entonces, hay algunos modelos que, fíjense si siguen alguna de las liñitas, se queda en la franja blanca, es decir, se queda en condiciones neutrales, hay algunos que se van bien abajo del gráfico, es decir, que se van a situaciones de la línea de manera significativa, y después la línea verde es el promedio de todo este conjunto de modelos. Se trabaja de esta manera porque, como siempre digo, no hay un modelo que funciona bien y que ese es el que dice la verdad, sino que lo que se utiliza es todo el conjunto de pronósticos, de modelos de diferentes países, de diferentes momentos, porque no todos se generan en el mismo instante, sino que con toda esta dispersión de modelos se calcula un promedio de todas estas proyecciones. Y ese promedio es esta línea verde, que se puede ver que a medida que va avanzando el último semestre del año, muestra esa tendencia de descenso de temperatura. Si esta línea llega, como está llegando en este caso, a la zona azul del gráfico, es decir, que vamos a un enfriamiento en el Pacífico, es decir, que se tiende a ir hacia una condición de evento La Niña. Si se quedase en la zona central, en la parte blanca del gráfico, estaríamos diciendo que la proyección es que queda en un evento neutral, y si se va para la parte superior del gráfico, es decir, se va a la zona roja, sería que se calienta el Pacífico, aumenta la temperatura, e iríamos hacia condiciones de evento El Niño, ¿sí? En este gráfico claramente se ve como la tendencia es que los modelos proyectan que el Pacífico se va a ir enfriando todavía más, y eso va a ir generando una situación de evento La Niña que por ahora mantiene características de débil intensidad. Este grafiquito es justamente de proyección de temperaturas, pero a su vez todas estas proyecciones que se hacen también están enmarcadas en un cierto rango de probabilidad, y para eso utilizamos este tipo de gráficos en donde se ve la probabilidad justamente de tener el evento La Niña, o de que quedemos en condiciones neutrales, o en su defecto que pasemos a un evento El Niño. Y lo que se ve claramente es que hoy en día, en el trimestre junio, julio, agosto, que es este trimestre que estamos transitando, estamos todavía bajo condiciones neutrales, como se veía en el gráfico, pero que a medida que vayan avanzando los próximos trimestres, fíjense, julio, agosto, septiembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, bueno, a medida que nos vamos moviendo en los trimestres, la barrita verde, que es la que muestra la probabilidad de un evento neutral, va perdiendo altura, es decir, va perdiendo probabilidad, y va ganando altura la barrita azul, que es la que nos está indicando la probabilidad de ir hacia un evento La Niña. Eso corresponde a esa dispersión, a esa cantidad de liñitas grises que veíamos que se iban alejando de ese promedio general. Bueno, eso habla de cuántos modelos dicen que queda en condiciones neutrales y cuántos van diciendo que va a condiciones de evento La Niña. Por eso es que en general existe esta probabilidad, esta dispersión de modelos, pero ya se va afianzando cada vez más este enfriamiento. El enfriamiento está claro. Lo que estamos discutiendo, entre comillas, es si ese enfriamiento va a ser tan significativo como para pasar a un evento La Niña, o va a quedar en condiciones neutrales a lo largo de los próximos meses. Por ahora, el pronóstico es que pasemos a un evento La Niña. Ya está bastante afianzado este pronóstico, lo venimos hablando ya desde hace varios meses, que venía ahí medio indefinido, pero que la perspectiva era que el Pacífico se enfriara, y bueno, todo eso se viene afianzando en cuanto a las proyecciones de los próximos meses. Ahora bien, esto es lo que pasa en el Pacífico. Yo sé que a ustedes les interesa, bueno, qué impacto nos va a generar a nosotros ese enfriamiento en el Pacífico, que es, en definitiva, lo que realmente nos importa. Esto lo que hace es enmarcarnos en una proyección, es decir, en qué tipo de evento podemos llegar a estar, y en base a eso hacer las proyecciones. Simplemente esto justifica un poco lo que vamos a ver a partir de ahora, que son las proyecciones locales, las proyecciones para la zona centro y norte del país, en donde, bueno, vamos a ir viendo lluvias y fundamentalmente el tema de temperaturas, apuntándolo fundamentalmente al tema de las heladas, que es lo más significativo que estamos teniendo. Y además vamos a estar abarcando gran parte de esta parte del invierno, entonces tener en cuenta esta situación. Comúnmente en el tema de estos mapas se muestran anomalías, es decir, lluvias por arriba o por debajo de los niveles medios.
La idea en este caso va a ser mostrarles un poco los acumulados, no mostrar si va a llover por arriba o por debajo de lo normal, sino el volumen de agua esperado que puede llegar a caer en los diferentes meses, para que tengan una idea más cuantitativa y no cualitativa de las condiciones, es decir, la proyección en cuanto a volumen de agua que puede llegar a caer. Este primero de los mapas habla de la segunda quincena del mes de julio, porque ya la primera pasó, así que miramos la proyección para la segunda quincena, y lo que vamos a estar analizando fundamentalmente es estos próximos 15 días, teniendo en cuenta que, bueno, la parte norte, sobre todo la provincia de Santiago del Estero, bueno, toda la parte más oeste, en esta época del año el caudal de agua es muy, muy pequeño, muy escaso, de hecho muchos años es prácticamente nulo lo que se espera en julio, agosto, junio, julio, agosto, el trimestre del invierno es de lluvias prácticamente nulas, y a medida que nos vamos hacia el este, hacia la zona de Entre Ríos, Santa Fe, incluso, bueno, el norte de la provincia de Buenos Aires, ese volumen de agua va creciendo, va siendo un poquito más significativo, pero siempre, si lo comparamos las lluvias de invierno con las lluvias de verano, hay una diferencia realmente notable. Pero bueno, mirando un poco el panorama de esta segunda quincena del mes de julio, vemos que el caudal de lluvia sigue siendo muy escaso en el norte de esta región que estamos analizando, que involucra Santiago del Estero, Chaco y el norte de la provincia de Santa Fe. Acá tenemos la escala en cuanto a cantidad de milímetros esperado, y fíjense que los colores azules indican precipitaciones por debajo de los 30 milímetros. Con suerte, en el azul más intenso estamos hablando de 30 milímetros. Así que toda la franja de Santiago del Estero, Chaco y el norte de Santa Fe estarían con suerte en el orden de los 30 milímetros, incluso mucho menos en sectores, por ejemplo, Santiago del Estero y Chaco, en donde estaríamos alcanzando solamente lluvias de 10 milímetros, con lo cual el sector de mayor caudal estaría concentrado más que nada en el norte de Santa Fe, que tampoco es mucho, pero bueno, comparados, estaría con esas características. Pero de todas maneras estamos hablando de lluvias normales, ¿sí? No estamos hablando de déficit de precipitaciones. Para el mes de julio, hablar de unos 10, 20 milímetros para 15 días, incluso para algunos casos es hasta lluvias superiores a lo normal en el norte. En cambio, la parte más sur de esta región, Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, el caudal de lluvias está ahí, justamente en los niveles medios, donde las precipitaciones van a estar entre los 30, 40 milímetros, como mucho, ¿sí? Estamos hablando de ese caudal de precipitaciones en la segunda quincena del mes de julio, que en realidad va a estar bastante mal distribuido, porque tenemos algo de actividad ahora durante el próximo fin de semana, con alguna lluviecita en forma aislada, unos 5 o 10 milímetros que pueden caer, pero de manera muy irregular, y después en la última semana, el último tramo del mes de julio, otro pequeño episodio también, entre 10 y 15 milímetros que puede llegar a caer, con eso estaríamos completando todo el panorama de la segunda parte del mes de julio. Con respecto a las temperaturas, bueno, acá tenemos dos mapitas, mayoritariamente en blanco, que para esta región lo vamos a ver mayoritariamente en blanco todos los mapas, pero fíjense que el mapa del medio lo que está indicando es la cantidad de días con heladas que podemos llegar a tener en esta segunda parte del mes de julio. Heladas totales, las agronómicas y las meteorológicas, es decir, heladas intensas con temperaturas directamente bajo cero, a la altura del termómetro, 1,5 metros de altura, y también las agronómicas, que muchas veces lo que generan es que la temperatura que leemos en el termómetro está por encima de cero, pero en superficie vemos cómo se genera escarcha, con lo cual estamos hablando de la presencia de eventos de helada agronómico, porque la temperatura no baja de 0 a 1,5 metros, pero sí baja de 0 en la superficie. Con lo cual, en este mapa de acá, estamos involucrando todas las heladas, y en el mapa de la derecha, solamente las heladas que se muestran con temperaturas directamente bajo cero, ¿sí? Obviamente que lo de hoy no se tiene en cuenta, lo de ayer tampoco, esta es la proyección de mañana en adelante. Y en general, lo que vemos es que ya quedan pocos episodios, el momento más frío de julio ya pasó, es lo que tuvimos en esta última semana, en realidad en toda la primera quincena, porque fue una primera quincena de bajas temperaturas.
no tanto las mínimas, pero sí las máximas, tuvimos máximas muy bajas a lo largo de la primera quincena del mes de julio, e incluso la última de junio, perdón, un junio también muy raro, porque tuvimos una primera parte cálida y una segunda parte con temperaturas bastante bajas. La última semana fue de temperaturas realmente muy bajas, y julio tuvo al revés, la primera parte muy frío, y la segunda parte que no lo será tanto. Obviamente que estamos en julio y vamos a tener temperaturas bajas, pero fíjense que ya no van a estar llegando a la parte norte de esta región. Santiago del Estero, Chaco y el norte de Santa Fe difícilmente tengan heladas a lo largo de lo que resta del mes de julio. Insisto, lo que hoy está presente no lo estamos teniendo en cuenta, lo estamos teniendo en cuenta a partir de mañana hasta el 31 de julio, que será poco probable tener eventos de heladas en la parte norte. Sí para Santiago del Estero, sí para Entre Ríos, sí para, para Santa Fe, sí para Entre Ríos, norte de Buenos Aires y el sudeste de Córdoba, que también van a tener episodios de helada. Es probable que estemos hablando de 2 o 3 más días con heladas, pero heladas entre leves a moderadas. Fíjense que no llegan a ser heladas fuertes, no tenemos bien al borde de Entre Ríos, todavía puede quedar alguna helada fuerte, pero ya va perdiendo un poco de intensidad en lo que resta del mes de julio. Voy a seguir avanzando, vamos a ir al mes de agosto, ya acá vamos a empezar a hablar de mes completo, no 15 días, sino a lo largo de todo el periodo de agosto, y lo que vemos es que las precipitaciones empiezan a recomponerse un poco nada más, en la parte este de la región, fundamentalmente Entre Ríos y noreste de la provincia de Buenos Aires, pero toda la parte oeste, Santiago del Estero, el oeste de Chaco, siguen estando con precipitaciones ahí, en el orden de lo normal o levemente por debajo de lo normal. Que en agosto son lluvias de poco volumen, ¿sí? Santiago del Estero, con suerte, está en el orden de los 20, 30 milímetros en pleno mes de agosto. Y este mapa está proyectando justamente ese volumen de agua, entre 20, 30, algún sector un poquito más, pero en ese orden. Y hacia la zona de Santa Fe, Entre Ríos y noreste de Buenos Aires, hay un incremento en las precipitaciones. De hecho, por ahora la perspectiva es que tengamos lluvias incluso hasta levemente por encima de lo normal en el mes de agosto, con un volumen que es característico de agosto, ¿no? No estamos hablando de lluvias excesivas, sino de lluvias que pueden empezar a recomponerse fundamentalmente en el sur de Santa Fe, y también el sudeste de la provincia de Córdoba. El norte de Buenos Aires y Entre Ríos ya ha mostrado algunos síntomas de mejora en cuanto a lo que fue la primera parte del mes de julio, que no tuvo un gran volumen de agua, pero tuvimos esos episodios durante la primera parte que mostraba mucha humedad, neblina, bancos de niebla, llovizna, bueno, todo eso también se estuvo dando, si bien la principal característica con esa situación fue la parte sur de la provincia de Buenos Aires, también llegó al noreste de Buenos Aires, a Entre Ríos, e incluso si nos vamos del país, y Uruguay, lo mencionamos también y lo metemos dentro de esta bolsa, también tuvo ese tipo de características. Mientras que hacia el oeste, bueno, las lluvias fueron muy inferiores. Santa Fe y el sudeste de Córdoba prácticamente no recibieron precipitaciones a lo largo de este último trimestre, podemos decir. Bien, eso con respecto al tema de las lluvias. Con respecto al tema de las temperaturas, y focalizándonos en el tema de las heladas, fíjense esta particularidad, lo que muestra en cuanto a la cantidad de días con heladas en la parte norte. Muy pocas, prácticamente no se esperan heladas en la parte norte de la región. Una aclaración, no es que no vamos a tener ningún episodio, sino que la probabilidad de que ocurran heladas en la porción norte de esta región que estamos analizando es muy baja. Podemos tener 1 o 2 eventos, pero siempre con heladas muy débiles, ahí en el borde entre helada y no helada, digamos. De hecho, muy difícilmente tengamos valores por debajo de 0 grados, una probabilidad muy, muy baja realmente de tener ese tipo de características durante el mes de agosto en la porción norte. Distinto el panorama en la porción sur, que sí habla de episodios de helada, entre 4, 5 y hasta 6 eventos en la parte sur de esta región, es decir, sur de Santa Fe, centro y sur de Entre Ríos, sudeste de Córdoba y norte de Buenos Aires. Ahí vamos a estar con episodios de heladas en el orden de 5 o 6 eventos, pero con heladas fuertes, heladas intensas,
poco, 1 o 2 eventos como mucho. Fíjense que apenas está grisecito en la parte bien al sur de la región, es decir, bien al norte de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y sur de Santa Fe, apenas la chance de eventos fuertes, es decir, eventos como el que estamos teniendo hoy o como el que tuvimos en la jornada de ayer. Bueno, esos muy poco probable que se den, si se dan va a ser una vez y no mucho más, pero sí la presencia de heladas, la famosa helada agronómica, es así, va a estar mucho más presente y entre 5 y 6 episodios. De todas maneras, si hablamos de 5, 6, 7 episodios en el mejor de los casos, estamos hablando de pocos comparados con los niveles normales. Siempre, normalmente, en el mes de agosto, esta región está acostumbrada a recibir entre 10 y 12 episodios de heladas con estas características, heladas agronómicas. Bueno, se ve un poquito menos, es decir, por eso hablamos de temperaturas que tienden a mostrar un leve incremento comparado con los niveles medios. Sigo avanzando, nos vamos al mes de septiembre, y acá empezamos a tener dos cosas en cuenta. Primero, lo que mencionamos en la primera parte de la charla, el tema de este famoso evento El Niño o la Niña. Veíamos que a partir de septiembre la temperatura del Pacífico empezaba a bajar de manera significativa, ya ingresando en esa zona de probabilidad de un evento La Niña a partir de septiembre. Entonces uno rápidamente hace la extrapolación. Bueno, si en septiembre empieza La Niña, en septiembre tiene que empezar a bajar el caudal de agua. Uno hace esa relación rápidamente. En realidad, no es tan directo, hay un cierto retardo entre que se produce el evento La Niña, entre que la temperatura del Pacífico baja y llega a los niveles críticos, y esa circulación y esa distribución de humedad. Con lo cual, todavía en el mes de septiembre podemos llegar a ver condiciones de precipitaciones o bien dentro de los promedios o hasta incluso por encima de lo normal, en varios sectores, no en todos, pero en varios sectores todavía podemos llegar a tener una tendencia de lluvias por encima de los niveles medios. Septiembre, en particular, es un mes clave. Hablemos del niño, hablemos de la niña o hablemos de condiciones neutrales, siempre septiembre es un mes bisagra, un mes en donde a veces hay años en donde se extiende un poquito más el invierno y hay años en donde ya septiembre es mucho más primaveral. Sobre todo en la parte centro y norte del país, donde septiembre ya empieza a mostrar otro tipo de circulación. A medida que nos vamos hacia el sur, sur de Buenos Aires, La Pampa, norte patagónico, septiembre tiene mayores características al invierno que a la primavera, y a medida que nos vamos hacia el norte, septiembre empieza a ser más primaveral, por decirlo de alguna manera, en la porción norte, es decir, Chaco, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, ya empieza a tener características mucho más primaverales en el mes de septiembre. Bueno, en este año en particular, por ahora las tendencias es que tengamos características más parecidas al invierno hacia la parte oeste, es decir, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, todavía es como que se ve que viene lento el tema de la primavera, y a medida que nos vamos hacia el este, Uruguay, Entre Ríos, sur de Brasil, Corrientes también podríamos involucrarlo, este de la provincia de Chaco, empezaría a tener una circulación mucho más primaveral. Es decir, acá la diferencia no es tanto sur y norte, sino más bien este-oeste. Entonces, esa característica, es decir, como cuando empezamos a tener esa circulación más de primavera, mayor humedad, mayor volumen de precipitaciones, bueno, será en septiembre para la parte este y será en octubre, ahora lo vamos a ver, en la parte oeste. Es decir, la primavera todavía en septiembre le va a costar llegar a Córdoba, a Santa Fe, a Santiago del Estero, ¿sí? Es como que viene un poquito más retrasado desde el punto de vista de la distribución de la humedad, es decir, de las precipitaciones. Y con respecto a las heladas, fíjense que la parte sur todavía sigue presentando pocos eventos, pero los sigue presentando, sur de Santa Fe, centro y sur de Entre Ríos, norte de Buenos Aires, sudeste de Córdoba, con eventos más aislados, pero presentes, entre 4 y 5 o entre 3 y 4 en la parte sur, y muy baja probabilidad de tener heladas fuertes en el mes de septiembre en la parte del norte de Buenos Aires, Entre Ríos y sur de Santa Fe. A medida que nos vamos hacia el norte, esa probabilidad incluso es menor todavía, pero de darse algún evento sería con suerte uno, o con mala suerte uno, en la parte sur del área, con lo cual
el aire frío va a estar presente, pero no se espera un septiembre extremo, con temperaturas extremas, ¿sí? Con esto que quiero decir que eventos de helada vamos a tener en septiembre, pero no episodios de gran magnitud, ¿sí? Temperaturas que van a representar la posibilidad de heladas, pero sin llegar a valores extremos durante el mes de septiembre. Si me voy al mes de octubre, fíjense el panorama cómo empieza a tornarse mucho más amarillo. Amarillo, estamos en este rango de la escala, que estamos hablando de un promedio entre 90, 100, incluso en los más anaranjados, 120 milímetros. Que si miramos un poco las estadísticas y vemos cuál es el promedio normal, estamos justamente en ese rango de precipitaciones normales e incluso levemente superiores a lo normal. Y acá surge la pregunta, ¿pero cómo? ¿No dijiste que podíamos ir a un evento La Niña? Sí, vamos a ir a un evento La Niña, o probablemente, muy probablemente vayamos a un evento La Niña, pero todavía los impactos no los empezamos a sentir hasta mediados de la primavera, es decir, hasta la segunda quincena o incluso la última semana del mes de octubre, ¿sí? Entonces, la primera parte del mes de octubre podría estar transitando con un volumen de agua totalmente normal o incluso hasta por encima de lo normal, ¿sí? Estaríamos hablando de una situación que todavía el impacto de La Niña no nos debería afectar todavía en el mes de octubre, ¿sí? Eso es realmente positivo, pensando en que la primavera todavía podemos recuperar el agua que nos falta en muchos sectores, que viene complicado y que en invierno es muy difícil de recuperar. Septiembre empezaría a activar un poco, sobre todo en la parte este, y octubre ya tenemos algo más primaveral, algo bien de primavera, algo bien presente en toda la parte centro y norte de la región que estamos analizando. Con lo cual, ya ahí el panorama es totalmente distinto para octubre, ¿sí? Con buenas precipitaciones y con un caudal que está medianamente dentro de los promedios e incluso, como les decía recién, por encima de lo normal. Esta pequeña porción que abarca el extremo sur de Santiago del Estero y también involucraría al norte de Córdoba, esa es la única zona que todavía octubre no activaría las lluvias y bueno, es la zona más complicada pensando en la primavera. Y en cuanto a temperaturas, fíjense que si empieza a aparecer esta humedad, difícilmente tengamos descensos fuertes de la temperatura. Siempre tengan en cuenta que la humedad es un gran regulador de temperaturas. Cuando estamos con buena humedad, es mucho más difícil que cambie la temperatura, que tengamos fuertes descensos o fuertes ascensos. Es más difícil, sino que la temperatura permanece algo más constante. Por eso, en los mapas de promedio de temperatura en un mes húmedo, quedan siempre como dentro de los niveles medios, no se apartan ni para arriba ni para abajo. En los mapas que vamos a ver de precipitaciones por debajo de lo normal, es decir, con falta de humedad, la temperatura tiene mucha más volatilidad, mucho más variable. Día a día puede cambiar de manera muy significativa. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, que nos sirve como ejemplo, veníamos con una racha de la primera quincena de valores bajos pero constantes, no teníamos fluctuación de la temperatura, apenas se movía un poquito, a veces había un leve ascenso, a veces un leve descenso, pero siempre se mantenía. Se secó, este ingreso de aire frío que hemos tenido en la jornada de ayer es de aire frío y seco, ¿y qué pasó? Bajó fuerte la temperatura. Tuvimos esas heladas muy importantes, hoy también tenemos esas características, mucho más seco, ya no está tan húmedo como la primera quincena. Húmedo me refiero a la atmósfera, ¿sí? Porque hay sectores que están acá presentes que de húmedo no ha tenido nada porque no llovió absolutamente nada en la primera quincena de julio, pero sí la atmósfera estaba cargada de humedad y por eso teníamos días nublados, con neblina, bancos de niebla. Los más beneficiados tuvieron lloviznas o alguna lluvia también. Los menos beneficiados solo se quedaron en nubosidad y nada más. Pero eso hablaba de una carga de humedad en la atmósfera y que mantenía la temperatura muy estable. Ahora que ya todo eso pasó, ingresó aire mucho más seco, genera este cambio fuerte en las marcas térmicas. Y bueno, volviendo al mes de octubre, al tener características un poco más húmedas a nivel general, fíjense que la presencia de heladas se hace mucho más difícil, tanto agronómicas como heladas meteorológicas. Bueno, si no hay agronómicas, mucho menos habrá meteorológicas. Agronómicas, en la parte sur de la región puede haber, uno o dos episodios puede llegar a haber, si bien es baja la probabilidad de justamente por tener mucha humedad, de todas maneras, algún evento aislado se puede llegar a dar, pero con una intensidad relativamente suave. Sigo avanzando.
nos vamos a noviembre, ya terminando el panorama de la primavera, ¿sí? Noviembre ya es el final de la primavera, y acá es donde empezamos a ver ese famoso impacto del evento La Niña. ¿Por qué digo esto? Acá sí, si vamos y recurrimos a las estadísticas y miramos la parte norte y miramos la porción centro y sur de lo que estamos mirando ahora, de esta región que estamos analizando, lo que vemos es que en la parte norte ya tendríamos que estar en el orden de los 120, 140 milímetros en esta porción del mapa, y en la parte sur ya tendríamos que estar en el orden de los 110, 120 milímetros. Bueno, en ninguno de los dos casos completamos ese objetivo, ni en la parte norte, que se espera que se mantenga entre 90 y 100, ni en la parte sur, que se espera que esté entre 80 y 90 milímetros, con lo cual estaríamos unos 20, 30 milímetros por debajo. Acá estamos hablando de promedios, no estamos hablando de puntualmente cuánto va a llover en cada uno de los lotes. Ustedes saben bien que el comportamiento de la lluvia es bastante errático y caprichoso. Tenemos muchas veces que nos llueve un gran caudal en un lugar puntual y a pocos kilómetros no llueve absolutamente nada. Bueno, acá lo que hacemos en las proyecciones a largo plazo, no diferenciamos ese lote a lote, sino que hablamos de regiones, y en esa distribución de las regiones, fíjense que el área queda por debajo de los niveles medios. Con lo cual, si bien en cuanto a volumen de agua en noviembre empieza a aparecer mucho más caudaloso que la época del invierno, obviamente por típica circulación, si lo comparamos con los niveles medios, empezamos a estar por debajo de lo normal. Para muchos esto va a ser suficiente, depende de la estrategia que apliquen. Estas lluvias que van a estar por debajo de lo normal, les va a alcanzar para hacer una buena producción, porque bueno, lo planificaron de alguna manera, y para otros va a estar con un déficit de precipitaciones, y sobre todo con cómo tengan la situación hídrica ahora, durante el invierno, y cómo va a ser la salida del invierno. Pero eso va a ser un análisis mucho más agronómico y lote a lote para ir viendo cómo está la situación de cada lote justamente, y ir pensando en esta situación. Y teniendo en cuenta que octubre puede ser un mes relativamente favorable, ¿sí? Por lo que veíamos que podía llegar a tener incluso hasta precipitaciones por encima de lo normal, y a partir de noviembre empezar a alejarse de esa normalidad hacia abajo, es decir, con precipitaciones deficitarias. Pero insisto, para muchos, por eso me gusta mostrar el volumen de agua y no la anomalía, porque para muchos hablar de 70, 80 milímetros en noviembre va a ser muy poquito, y para otros va a estar bien, porque los va a ir acompañando esa situación. Por eso hablamos de volumen y no tanto lluvias por arriba o por debajo de lo normal, para que les sirva más esta apreciación. Con respecto a las temperaturas, bueno, en general ya se empieza de acá, en esta zona en particular, ya es poco probable tener heladas. Sí, para el sur, bueno, ayer hablábamos de el centro y sur de Buenos Aires, que todavía noviembre, incluso diciembre, va a tener presencia de heladas, ingreso de aire frío, pero para norte de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, bueno, y norte de la región, difícilmente tengamos tanto heladas agronómicas como heladas meteorológicas. Así que en ese aspecto ya no tendríamos mayores inconvenientes. Sí empieza a aparecer el inconveniente de las temperaturas máximas, ¿sí? Empezamos a tener ya alguna recurrencia de eventos de ola de calor, un poco más significativos. Pero la diferencia con el tema de las bajas temperaturas es que estas olas de calor son mucho más puntuales, mucho más acotadas, digamos, a la parte norte, y no tan profundas hacia la porción sur. Vamos a pasar al mes de diciembre. Y acá es donde quizás en cuanto a lo visual tiene el mayor impacto, sobre todo este mapa, ¿no? Estamos hablando el de precipitaciones, porque empiezan a aparecer estos núcleos verdes, y estos núcleos verdes son menos de 70 milímetros, menos de 80 milímetros como mucho, en sectores donde en pleno mes de diciembre tendríamos que estar hablando de 100, 120, 140 milímetros, con lo cual estamos hablando casi del 50% de lluvia de lo que se da habitualmente, o de lo que se da en promedio en algunos sectores. Santiago del Estero, la provincia de Santa Fe, no así Entre Ríos, sudeste de Santa Fe, norte de Buenos Aires, que todavía mantendría una cierta recurrencia de eventos de lluvia.
esta es la única zona, Entre Ríos, sudeste de Santa Fe y norte de Buenos Aires, es la única zona que se mantendría con un promedio más cercano a los niveles medios. Esto principalmente puede estar relacionado no con el evento La Niña, sino con lo que puede pasar en el Atlántico. El Atlántico también es un moderador para nosotros. Nosotros hablamos mucho del evento El Niño porque es algo macro. Pero después hay circulaciones regionales, características locales, en donde nos genera una cierta influencia. Aporte de humedad del Atlántico tenemos aporte de humedad de Paraguay, de Brasil, entonces todo lo que esté en actividad en esas regiones también nos sirve de aporte para nosotros. Entonces, muy probablemente, lo que pasa es que el Atlántico es mucho más regionalizado, es mucho más pequeño, habla de un área mucho más localizada y se tiene que ver favorecido también por cierta circulación. Bueno, esa circulación lo que puede llegar a generar es un aumento en las precipitaciones solamente en el este de la región, bien acotado al este, y en el resto no tanto. ¿Sí? En Santiago del Estero, norte de Santa Fe y provincia de Chaco, su principal aporte de humedad viene del norte, viene del sur de Brasil, viene de Paraguay, desde allí son las principales fuentes de humedad y por tanto la posibilidad de que tengan precipitaciones. Como esa circulación del norte va a estar restringida, la parte norte y la parte oeste va a estar más acotada con respecto al volumen de precipitaciones. Y puede quedar un poquito mejor parado con respecto a los niveles medios Entre Ríos, sudeste de Santa Fe y norte de Buenos Aires, dependiendo de esa circulación del Atlántico que también nos puede llegar a favorecer. Fíjense si pasamos al mes de enero, el mes de enero también presenta la misma característica, si bien en torno a colores mucho más amarillos, que parece como algo mejor, más volumen, porque estamos más alto en la escala, de todas maneras, si lo comparamos con los niveles medios, también está por debajo de los niveles medios. Estamos hablando de 90, 100, el caso del sur de Santiago del Estero, 80, 70 milímetros, en épocas donde la lluvia debería estar por encima de los 100, 120, 140, dependiendo, bueno, cada uno también maneja bastante bien los parámetros de su zona, y teniendo en cuenta ese volumen de agua que puede estar, por ejemplo, en el sur de Santiago del Estero, para tomar el caso más extremo, o el sudeste de Córdoba, que va a estar en el orden de los 70, 80 milímetros, está otra vez un 60, un 50% de lo que llueve habitualmente, lo que llueve en promedio en esas regiones. Y a medida que nos vamos hacia el este, el caudal va aumentando, por lo mismo que decíamos antes, por esa posible participación del Atlántico, ingresando humedad, pero acotada más al este de la región y no tanto hacia el oeste. Sigo avanzando porque, bueno, acá el tema de las heladas obviamente no genera ningún tipo de eventos durante pleno mes de enero. Y febrero, bueno, acá tenemos una segunda luz de alerta. Una de ellas era, como decíamos, noviembre, el periodo de noviembre y diciembre, en donde se veía una disminución del caudal de lluvia. Enero, que podría repuntar un poquitito gracias al Atlántico, fundamentalmente en la parte este, y caemos después en febrero. Febrero, fíjense el mapa que está mostrando. Está mostrando una situación de lluvias bastante inferior a lo normal, fundamentalmente Entre Ríos, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Santiago del Estero. En realidad el área involucra también a la provincia de Córdoba. Es toda esta porción del país con lluvias significativamente inferiores a lo normal. En la parte norte, que se ve más amarillo, también están por debajo de lo normal. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando de 90, 100, 110 milímetros en el mejor de los casos, cuando el promedio está por arriba de los 130 milímetros en esa porción del país. Con lo cual, estamos hablando en realidad de toda la región que estamos viendo ahora en ese cuadrado, está por debajo de los niveles medios. ¿Sí? Entonces, acá es lo que les decía, la segunda luz de alerta, porque la primera es en el comienzo, o en el final de la primavera, comienzo del verano, después puede haber un pequeño repunte por el Atlántico, y ese repunte vuelve a caer en el mes de febrero. ¿Sí? Es decir, que acá no tenemos ni ayuda del Pacífico ni ayuda del Atlántico, no estaríamos teniendo ese aporte de humedad desde el Atlántico, se mantendrían también las lluvias por debajo de lo normal, un enfriamiento en el Atlántico implicaría también ese tipo de condiciones. Así que acá en febrero, por lo menos en la tendencia hoy, en el mes de julio, es que en febrero no tenemos ni el aporte de la Niña, ni la humedad del Pacífico, digamos, ni tampoco el aporte que puede llegar a venir desde el Atlántico. Ahí, por eso es que febrero se marca como uno de los meses más problemáticos en cuanto al tema de las lluvias, insisto, por lo menos hoy a pleno mes de julio. Está bien que falta bastante, pero de todas maneras las proyecciones hay que ir mencionándolas para poder ir planificando.
Y si nos vamos al mes de marzo, como para cerrar verano y comenzar el otoño, empieza a haber un pequeño repunte. Un pequeño repunte, ¿por qué? Porque probablemente ya el evento La Niña empieza a perder intensidad, es decir, el periodo más significativo del evento La Niña es el periodo más cálido del año para nosotros, es decir, que va desde septiembre-octubre, dependiendo del año, hasta marzo-abril, no más que eso. Y en marzo justamente empieza a debilitarse. Comúnmente tiene ese comportamiento. Hay años que no, hay años incluso que vienen pegados niña-niña, es decir, tenemos 2 años consecutivos, así que no se ve esa merma durante el periodo esa pérdida de intensidad durante el periodo del otoño, pero en este caso sí, todo indicaría que a partir de marzo empieza a perder intensidad y volvemos a condiciones neutrales. Y eso estaría aportando lluvias más cercanas a los niveles medios durante el mes de marzo en particular. Con lo cual, bueno, ahí habría otro pequeño repunte de lluvias. Ya para muchos no va a servir porque ya va a estar fuera de su periodo de necesidad hídrica, pero bueno, estamos hablando de tendencias climáticas y en cuanto a los niveles medios, marzo empezaría otra vez a recuperarse de ese déficit que podemos llegar a tener fundamentalmente en el mes de febrero. En cuanto a temperaturas, fíjense que no se ve todavía la presencia de heladas, típicamente vienen un poquito más retrasadas en esta región, abril empiezan a ser las primeras, y por ahora todo indicaría que se pueden adelantar, si este evento La Niña se mantiene afianzado, se pueden adelantar un poquitito, pero todavía marzo estaría medianamente protegido en toda la parte sur, así que no habría ningún tipo de riesgo de helada, más allá que existe la probabilidad de tener una helada temprana, ¿sí? Pero no tan temprana para que se dé en el mes de marzo. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen tratando de englobar, bueno, todas las regiones que estuvimos viendo, que es bastante amplio, pero bueno, tratar de englobar un poco todo y mirar lo positivo y lo negativo de todo esto que estuvimos viendo, más allá de las particularidades. Esto es algo más genérico, obviamente estamos hablando para muchas personas distribuidas en un amplio sector del país, y por ahí lo que digo positivo para uno no es tan positivo y lo que digo negativo tampoco es tan negativo. Pero bueno, mirándolo desde el punto de vista meteorológico y con respecto a los niveles medios, lo positivo de todo lo que estamos hablando es fundamentalmente el mes de octubre, en donde todavía puede haber una recuperación de las lluvias, donde todavía el impacto de La Niña no sería tan significativo y podríamos llegar a tener esa recuperación de humedad para muchos sectores que hoy están con un déficit tremendo, el caso de Córdoba, el caso del noreste argentino. Esas lluvias de primavera, de octubre, que pueden llegar a ser más significativas, y también esas lluvias más puntuales. Cuando tenemos los eventos La Niña, comúnmente se dan esas tormentas muy acotadas, en sectores muy, muy pequeños, pero que tienen un gran volumen. Eso les puede venir muy bien, pero lamentablemente abarca a un área muy pequeña, es decir, pocos se van a ver beneficiados con esas lluvias. Dentro de todo eso sería lo más positivo que tenemos desde el punto de vista de las lluvias. El mes de octubre, esa pequeña recuperación durante el mes de diciembre, con ese aporte de diciembre-enero, con ese aporte en la parte más este de la región, y la falta otra vez de lluvia, recuerden que en febrero vuelve a caer. Lo neutral, es decir, que ni lo positivo ni lo negativo, es decir, seguir con estas condiciones que ni suman ni restan, es esto de seguir con un evento neutral en lo que resta del invierno, eso todavía se mantiene. Los cultivos de invierno en general no se ven perjudicados en nuestra región con los eventos La Niña. Hay un estudio hecho por la Oficina de Riesgo Climático, de riesgo agronómico, perdón, que lo que muestra es que justamente los cultivos de invierno con los eventos La Niña no se ven perjudicados. De hecho, hay una tendencia que o tengan el rendimiento normal, es decir, promedio, o incluso hasta sea un poquito superior, los de invierno, ¿sí? Nada más que los cultivos de invierno, aquellos que han tenido buena humedad para poder sembrar, porque si hay alguien que, por ejemplo, de Córdoba, que no tuvo humedad para sembrar, me va a decir qué rendimiento voy a tener si ni siquiera pude sembrar. Bueno, los que pudieron ingresar en la siembra y pudieron realizar las cuestiones básicas durante el invierno,
con los eventos La Niña no se ven perjudicados comúnmente. Sí se ven perjudicados los cultivos de verano con los eventos La Niña. Hay una correlación bastante importante entre eventos La Niña y rendimiento de los cultivos. Hay una caída significativa con respecto a los promedios, a nivel nacional estamos hablando. Entonces, los cultivos de invierno no se ven perjudicados y los cultivos de verano sí se ven perjudicados, eso estaría dentro de los aspectos negativos. Y más allá de los rendimientos, lo negativo es la posible pérdida de lluvias, de volumen de agua que podemos llegar a tener, eso nos impacta obviamente en una pérdida de humedad del suelo. Estamos hablando de la época de verano, si llueve un poco menos de lo normal, encima con las temperaturas de verano, hay una rápida pérdida de humedad en el suelo, debido a este evento La Niña. Y después lo que decíamos, el tema de la probabilidad de tener heladas tempranas y tardías, justamente porque al tener menor humedad, la variabilidad de temperatura es mucho mayor y por eso crece la probabilidad de tener heladas tempranas y tardías. Insisto, hay esto no quiere decir que si tenemos un evento El Niño, no es el caso, ¿no? Pero si no tenemos un evento El Niño, no existe la probabilidad de tener una helada tardía. Existe, pero es mucho mayor el riesgo cuando estamos en una situación como la actual, es decir, cuando estamos bajo condiciones de un evento La Niña, el riesgo de tener una helada tardía o una helada temprana es mucho mayor y por eso lo destacamos y lo remarcamos con respecto a lo que puede llegar a ocurrir en esta campaña en general. Así que bueno, esto sería medianamente el resumen del pantallazo general de lo que tenemos por delante a lo largo del resto del invierno, de la primavera, y también pensando en todo lo que puede llegar a ser la campaña gruesa. ¿Okay? Perfecto, Leo. Bastante información para tomar nota y preparar ya lo que va a ser la campaña de gruesa, ¿no? En la zona norte del país. Te vamos a realizar algunas preguntitas que realizaron los participantes durante la charla. Acá tenemos una de Santiago del Estero. Mi pregunta y mi preocupación es cómo vendrá el clima para la campaña de Girasol, zona de bandera. Bueno, justamente Santiago del Estero es una de las zonas que queda un poco más al margen de todo en esta distribución de humedad. Siempre hablábamos de esa diferencia entre el oeste y el este de la región. ¿Por qué? Porque Entre Ríos, parte de Santa Fe, bueno, Corrientes también, Uruguay, sur de Brasil, medianamente tenían a veces un aporte de humedad que podía llegar a compensar un poco esto de evento La Niña. Y lamentablemente los modelos están indicando que todo queda mucho más acotado hacia el este, con lo cual toda la parte de Santiago del Estero, norte de Córdoba, se ve con una situación de humedad bastante por debajo de lo normal a lo largo de toda la campaña. Obviamente que, insisto, el análisis de cómo está la situación de despegue, digamos, de inicio de campaña, se va a ver también influenciado por aquello que puede pasar entre septiembre y octubre fundamentalmente, con esas precipitaciones que pueden llegar a ser para muchos salvadoras y para muchos van a quedar igualmente escasas y no les va a servir como para poder potenciar y proyectar la campaña. Pero de todas maneras, insisto, hacia el oeste es la zona que se ve con el mayor déficit de precipitaciones. Habrá que analizar también su situación actual para poder ir proyectando toda la campaña. Sí, seguro. De la zona de Cañuelas, Leo, quería saber cuál es la perspectiva de lluvias para la siembra de maíz sobre trigo, más o menos aproximadamente lo que es diciembre y enero. Bueno, ahí es fundamental, insisto, la primavera. Más allá de que obviamente necesitamos las lluvias cercanas al momento de siembra, pero es fundamental lo que nos va a aportar ese periodo de octubre, que puede llegar a ser un mes muy positivo teniendo en cuenta lo que puede pasar a lo largo de toda la campaña. Obviamente que no estamos diciendo que la lluvia de octubre va a ser todo el combustible para toda la campaña, pero sí es importante ver cómo va a quedar esa situación hídrica después de la primavera, cómo va a quedar mi lote, mi suelo, pensando en las precipitaciones, porque después lo que podemos llegar a tener son aportes, son pequeños sumas, digamos, de agua para seguir completando o no
el perfil hídrico. Por eso insisto mucho en el mes de octubre, que todo aparenta ser el mes clave. Si octubre nos defrauda y no llega a ser del caudal esperado y también se mantiene con un nivel relativamente bajo, vamos a estar mucho más complicados porque, insisto, noviembre, diciembre y enero, que es un trimestre clave, no muestran síntomas de presentar lluvias importantes, lluvias abarcativas. Vamos a tener eventos de lluvia, pero no llegan a ser lo suficiente como para mantener o para recuperar un perfil hídrico que viene mal. Entonces, por eso insisto que si en la primavera, si en octubre tenemos una buena lluvia que nos deja un perfil relativamente bueno, después lo que pasa entre noviembre, diciembre, enero y febrero también, van a ser aportes para ir completando, manteniéndonos en un perfil medianamente aceptable. No les digo óptimo, pero sí aceptable. Si octubre queda por debajo, vamos a estar mucho más complicados. Bien, dos preguntitas más y terminamos. De Máximo Paz, régimen de lluvias en lo inmediato, preguntan. Bueno, en lo inmediato tenemos muy poquita agua en la segunda quincena de julio. Hay algo que viene ahora, este próximo fin de semana, muy poquito, ¿sí? No esperen demasiado, pero estamos hablando de un rango entre 10, 15 milímetros, lo que puede llegar a caer entre domingo y lunes. Sábado también, pero parte del sábado, pero muy chiquito, no es un gran aporte de humedad, pero suma algunos milímetros más. Y después hay otro pulso, pequeño pulso, hacia fin de julio, en donde también puede haber alguna lluviecita de esas características, 5, 10, 15 milímetros en el mejor de los casos, y no más que eso, queda ahí, y son lluvias típicas de invierno, esa llovina, esa lluvia débil, intermitente, con día más bien nublado, pero bueno, esa sería la característica de lo que queda ahora del mes de julio. Perfecto. Y acá la última pregunta, nos preguntan desde Arequito, ¿puede haber algún tipo de cambio respecto a la probabilidad de modificación del evento de la Niña? Sí, puede haber cambios, tranquilamente se pueden dar cambios. Lo que sí me gusta remarcar, si recuerdan el primero de los gráficos que mostraba ese descenso de la temperatura del Pacífico, la duda está, o si se quiere, esa probabilidad está en sobrepasar el límite o no de lo que determinamos como un evento La Niña o un evento neutral. Hay que ser estrictos para poder clasificar años, ¿sí? Es decir, si teóricamente, si pasamos el nivel de menos 0,5 grados centígrados en la zona del Pacífico, es decir, que la temperatura del Pacífico está medio grado por debajo de lo normal, lo clasificamos como un evento La Niña. Si no llega a ese nivel, es decir, se mantiene entre menos 0,49 y más 0,49, estamos hablando de un rango neutral. Pero eso es en lo estricto para poder clasificarlo. Ahora, si vamos a los fines prácticos, es decir, lo que me va a impactar a mí, cuánto me va a llover, hablar de menos 0,49 o hablar de menos 0,50 es prácticamente lo mismo desde el punto de vista de estructura de la atmósfera, de la circulación general de la atmósfera. Entonces, quizás esas probabilidades que hoy están entre 55 y 60% de probabilidad de un evento La Niña, pueden aumentar un poquito, pueden bajar un poquitito y quedar en condiciones neutrales, pero muy frías. Eso lo que está indicando es que la circulación va a ser la misma prácticamente. Lo que sí podemos decir que está totalmente descartado es que esa temperatura aumente de manera muy importante y pasemos a la otra fase. Si es un evento en línea, habría que aumentar casi 1 grado la temperatura del Pacífico. Es muy difícil lograr eso. Imagínense que es una masa de agua gigantesca y su único calentador, digamos, es el sol, y no llega a calentar, la energía no es tan suficiente como para calentar 1 grado en tan solo 1 mes o 2 meses y revertir la situación y pasar a una situación de evento en línea. Por eso es que la discusión está ahí, entre un evento neutral frío y un evento La Niña débil, que a términos prácticos va a ser prácticamente lo mismo. Perfecto, Leo. Desde ya un gusto. No queda más que agradecerte en nombre de la Dulce Cooperativa de Seguros. Te mandamos un abrazo grande a la distancia, Leo. Que sigas muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, agradecemos al Consejo de Administración y a la gerencia por apoyar este ciclo de charlas virtuales que nos permiten mantenernos más cerca de nuestros asociados, ya que creemos que la capacitación es fundamental hoy en día
también los invitamos a formar parte de la cooperativa y realizar las coberturas para esta campaña. Sin más, gracias y que tengan un buen día.